El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenas noches a todos los televidentes de su programa A Capa y Espada, que se transmite todas las noches, mediante la cual nosotros informamos al país de los acontecimientos más relevantes, sobre todo todas aquellas acciones en torno a Ricardo Martinelli Berrocal, presidente del partido Realizando Metas, quien se encuentra injustamente asilado en la Embajada de Nicaragua por un caso que no es más que una patraña jurídica que le inventaron. En el día de hoy, el abogado Carlos Carrillo, acompañado del licenciado Alfredo Vallarino, presentaron un recurso de inconstitucionalidad, ya que nosotros hemos recibido del Ministerio de Relaciones Exteriores una certificación de que el principio de especialidad nunca fue solicitado se levantara, se obviara. Nunca las autoridades panameñas nunca acudieron a la Cancillería panameña a que pidiera al país que extraditó, los Estados Unidos, por los canales diplomáticos, que levantaran el derecho al principio de especialidad. Entonces, Ricardo Martinelli fue juzgado a pesar de que ostenta la calidad de beneficiado por el principio de especialidad. ¿Qué es el principio de especialidad? Cuando una persona es extraditada de cualquier país, el país que lo extradita bajo la condición que nada más sea juzgado por los delitos por el cual fue requerido. El caso en el cual fue condenado Ricardo Martinelli, denominado New Business, que guarda relación con la compraventa de la editora El Panamá América, no fue uno de los casos por los cuales se pidió la extradición de Ricardo Martinelli. Es decir, ese caso, en base al principio de especialidad, fue excluido. El principio de especialidad es muy claro, es parte de los convenios internacionales, es parte del tratado entre Panamá y los Estados Unidos de extradición de 1904 y está consignado en el artículo octavo de este tratado, donde claramente dice que el extraditado no podrá ser juzgado por otros casos distintos a los casos por los cuales fue requerido, a menos que hubiese vuelto al país que lo extraditó, que es los Estados Unidos, y Ricardo Martinelli no ha vuelto al país que lo extraditó. Entonces, en base a esta certificación, estamos pidiendo la inconstitucionalidad de la resolución que condenó a Ricardo Martinelli porque no respetó el principio de especialidad. Y esta es una prueba de gran trascendencia porque nunca se pidió levantar o eliminar el principio de especialidad, que era un derecho indiscutible de Ricardo Martinelli, que no renunció a ese derecho de especialidad. Por lo tanto, nosotros estamos en el día de hoy recorriendo el camino que debemos recorrer. Se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad y esa demanda de inconstitucionalidad tiene que surtir los efectos jurídicos que esperamos. ¿Por qué? Porque si tú juzgas a una persona por un delito, una persona extraditada por un delito por lo cual no fue requerido ni se dio su extradición, sencillamente ese proceso carece de toda validez jurídica. ¿Qué tú opinas de eso, Omar? En efecto, Panamá forma parte de los países en el cual está los tratados, los convenios internacionales y considero, bueno, pues que se violó el debido proceso y estoy totalmente de acuerdo con la demanda de inconstitucionalidad que está presentando
licenciado Carrillo con Alfredo Vallarino, ya que el principio de especialidad solamente involucraba 4 delitos, no el nuevo caso en el cual el expresidente Ricardo Martinelli fue condenado injustamente, sin pruebas, sin que la defensa pudiera hacerle las preguntas pertinentes al testigo protegido. O sea, ahí hubieron miles de violaciones al debido proceso y en efecto no fue notificado el señor Ricardo Martinelli, tampoco notificaron a la embajada y considero de que, bueno, se hará justicia y pronto veremos al señor Ricardo Martinelli en libertad, porque Panamá tiene que respetar los convenios y los tratados internacionales y no se puede violar el debido proceso. Alejandro. Por otro lado, nosotros realmente estamos bastante asombrados de la actitud de Gaby Carrizo y Nito Cortizo, que ahora aparentan ser dos ovejitas inocentonas, cuando todos sabemos, y eso lo ha dicho reiteradamente el presidente Ricardo Martinelli, de que no se llevaron el edificio del Palacio de las Garzas porque no se podía desmontar. Él lo ha dicho con mucha claridad, se robaron de todo, todo se robaron. No solamente la descentralización, no solamente en los auxilios económicos, no solamente aquí y allá en las obras públicas, todo, se robaron todo. Y ellos van a tener que responder como deben responder. Ya apareció una primera información sobre Gaby Carrizo de que utilizaba las aeronaves del Senan, que estaban bajo la Administración de Aeronáutica Civil, para hacer viajes personales y de parrandas a Penonomé mayormente, usando el combustible del Estado, y en algunos casos nosotros tenemos acceso a una foto donde está la cantidad de licor que llevaban en esos viajes. Ninguna tenía ninguna intención como un acto de Estado. Todos eran personales, a Penonomé, y ciertamente estas cosas son bochornosas que nosotros recogemos con la intención de presentarle ante las autoridades. Este es un caso de la Aeronáutica Civil, que ha debido denunciarlo, pero bueno, si no lo hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros. Así que estamos en eso, y esperamos pues que el procurador haga algo. Este procurador, yo estoy bien preocupado con este procurador, fíjese. Así es. Hablaron de la operación Jericó, el hijo del diputado Pineda. Raúl Pineda de San Miguelito, y yo decía, bueno, agarraron estos narcotraficantes lavadores de dinero. ¿Y qué sucede? Que los involucrados, algunos de los involucrados van 6 acuerdos de pena, y en los acuerdos de pena le está dando, los jueces de garantía le están dando 5 años de prisión. Así es. En nuestra legislación penal, procesal penal, 5 años de garantía significa una conversión a días multa o un trabajo comunitario, porque son menos de 60 meses. Entonces esta gente se va a ir con trabajo comunitario a sus casas. ¿Y dónde quedó la gran operación Jericó? ¿Dónde quedó? Yo pensé que estos eran unos grandes narcotraficantes, yo pensé que estos eran unos grandes lavadores. Entonces hacen acuerdo de pena de 5 años. De verdad eso es bochornoso. Yo no sé quién trajo la información de Jericó. Ahora me han dicho, no sé si tú sabes, Omar, que no encontraron droga, sino que esa droga viene de operativos que hicieron hace 5 años. O sea, sean serios. Estas son las cosas, porque cuando tú agarras a una persona, tú tienes que tener todos los elementos de convicción y pruebas contundentes
para meterle por lo menos 12 años. Pero están haciendo acuerdos de pena de 5 años. ¿Por qué? Si están haciendo acuerdos de pena por 5 años. ¿Y quién negocia los acuerdos de pena, Omar? La fiscalía, la misma fiscalía. Entonces, esto es un bochorno. O son verdaderos peces gordos del narcotráfico, que hay que meterle por lo menos 12, 15, 20 años, o son pescaditos, tontos útiles de los verdaderos mercaderes de la droga en nuestro país. Sí, en efecto, lo que el Ministerio Público tiene un escándalo con esa operación Jericó. Sin embargo, ese delito de conspiración siempre debe tener un precedente. Y sin embargo, el delito de conspiración ahora lo tienen como un delito autónomo. Para aclararle a los televidentes, todas esas personas que están siendo llevadas a audiencia, ya en todos esos eventos o reuniones ya hay personas condenadas. Porque si tú eres representante legal de una empresa que tú no tienes conocimiento quién es el dueño de la empresa o quién deposita a esa sociedad o a esa fundación, porque tú tienes que condenar a una persona, hacen allanamiento, no encuentran droga, no encuentran, son pura nota de voz que al final son transcripciones que son traducidas por un policía nacional, ni siquiera por un perito idóneo. Entonces, no alartemos al país con decir que habían nexos con México, con Colombia, cuando ya la droga hace 5 años, todos esos eventos son de carpetas o de expedientes distintos que ya hay personas condenadas, inclusive hay personas libres. No puede ser que después de 5 años tú traes de que escuchaste a una persona que estaban sentadas comiendo en el restaurante Boulevard de Avenida Balboa y esas personas casualmente estaban conspirando para cometer delitos relacionados con droga y tú no tenías ningún policía, ni ningún DJ o ningún fiscal ahí escuchando qué era lo que hablaban esas personas. Entonces, el principio de inocencia debe respetarse también en el país. Eso es lo que yo puedo decir con el tema de Jericó. Han traído personas, aquí todo el mundo dice, no, porque es el hijo del diputado, el hijo de un político. No podemos politizar, ni tampoco estamos metiéndonos en el trabajo del Ministerio Público, pero investiguen bien. Investiguen bien. ¿Verdad, Alejandro? Así es. Entonces, por otro lado, hoy salió un fallo de la Corte sobre la facturación electrónica de los que ejercen profesiones liberales, como los abogados, y ciertamente se decretó ilegal incluir en la ley esta de la facturación electrónica a los abogados y a los que ejercen profesiones liberales, porque eso fue excluido. Cuando se hizo la primera ley en el 2009, fuimos excluidos. En el 2011 se reiteró la conclusión, pero ahora esta gente nos los metió a última hora, el gobierno de Nito Cortizo nos los metió a última hora a través del nefasto exdirector Publio. de la DGI, de la DGI, Dirección General de Impuestos, dueño de una lotería en Panamá, al mismo tiempo que era funcionario público de la DGI, era dueño de la lotería y lucraba esa lotería. Y bueno, entonces los abogados no tenemos que presentar facturas electrónicas, pues fuimos excluidos originalmente y este hombre intentó meterlo de todas maneras. Inclusive los abogados hicimos manifestaciones en contra de esa ley que quería introducir Publio, el director de la DGI. Ahí tuvo Miguel Antonio Bernal, tuvieron todos los abogados
del Colegio Nacional de Abogados y de otras agrupaciones en contra de eso. Y le decíamos, Tulio, usted también es abogado. Y apareció el fallo de la Corte Suprema de Justicia, inconstitucional. Nosotros no tenemos por qué estar facturando ni nada de esas cuestiones. Entonces, yo felicito, ¿verdad?, por ese fallo a los magistrados que le dieron la razón, porque eso lo está en la Constitución, ¿verdad, Alejandro? Sí, así mismo es. Entonces, fuera de que el PRD nos hizo daño, y miren los escándalos que ha hecho el PRD, todavía querían quitarle a los independientes lo poquito que se ganaban. Entonces, mira el poco escándalo que hay. En todos lados donde tuvo el PRD hay desfalco, hay cuánta cosa hay, Alejandro. Así es. Bueno, entonces, volviendo al tema del principio de especialidad, nosotros hemos abogado en este programa, por mucho tiempo hemos abogado la necesidad que se respetara el principio de especialidad. La jueza segunda liquidadora de causas penales, Valoise Martínez, se pasó por encima de eso. Así es. El principio de especialidad no le importó. Y en una tesis totalmente absurda, dijo que después de septiembre del año 2019, Martinelli perdió el principio de especialidad porque viajó. Cuando el tratado dice en su artículo 8 con mucha claridad que se pierde cuando viaja al país que lo extraditó. Así es. Y no hay ni siquiera indicio leve de que Martinelli volvió a los Estados Unidos. Y ahí están los récords. Ahí se le planteó en algún momento el movimiento migratorio de Ricardo Martinelli. Nunca fue a los Estados Unidos, al país que lo extraditó. Nunca. Sin embargo, la jueza Valoisa interpretó que porque había viajado, había perdido el principio. Nunca lo perdió. Es más, el principio de especialidad se pierde únicamente haciendo una solicitud para que se dé lo que se llama en inglés un waiver, que se obvie el principio de especialidad para poder juzgarlo por otros delitos distintos a los delitos por el cual fue extraditado. El caso New Business, no solamente la misma dinámica del proceso que todos los panameños lo vimos por televisión, que fue una basura jurídica. El propio perito de la acusación dijo que Ricardo Martinelli había puesto su aporte económico a esa empresa de su propio bolsillo. Pero además, ahí se negociaron por muchos millones de dólares acuerdos de pena para incriminar a Ricardo Martinelli. Y esos acuerdos de pena, más el hecho de que tienen testigos de la acusación, testigos protegidos, y nunca lo trajeron al proceso para que fueran sometidos al contrainterrogatorio. Todo eso, todas esas maldades, todas esas arbitrariedades, todas esas violaciones a la ley procesal, todas esas vulneraciones a los derechos constitucionales de Ricardo Martinelli, el día de hoy no solamente constituyen una aberración, pero el día de hoy, con esta certificación de que nunca fue pedido a través de los canales diplomáticos, es decir, a través de la Cancillería panameña, que es la que tiene una relación de Estado panameño a cualquier otro Estado, en este caso Estados Unidos de América, en ningún momento pidieron despojar a Ricardo Martinelli de el derecho al beneficio de la especialidad. Ricardo Martinelli solamente podía ser juzgado en Panamá por los casos por los cuales fue extraditado, que fueron seguimiento ilegal, que fueron supuestos pinchazos, que fueron peculado y peculado de uso, que los mismos tribunales superiores aquí quitaron peculado y peculado de uso, y que después de 2 audiencias fue declarado inocente Ricardo Martinelli
de esos cargos. Nunca le pudieron probar ninguna culpabilidad. Y Ricardo Martinelli es un hombre inocente, no solamente en el tema de los pinchazos, es inocente en el tema de New Business, pero la jueza Valoisa Martínez, en compañía del Tribunal Superior de Apelaciones, bajo la tutela de Mata Avendaño, bajo la supervisión de la presidenta de la Corte, María Eugenia López, querían de todas maneras condenar a Ricardo Martinelli con la intención de que no corriera. Eso fue lo que le pidió Gaby y Nito a María Eugenia López, que impidieran legal o ilegalmente, arbitrariamente, que Ricardo Martinelli no pudiera correr, ¿ok? Y bueno, hicieron lo que hicieron con una gran mentira. Ricardo Martinelli es inocente en el caso denominado New Business, que es el caso de la compraventa de la editora del Panamá América. Yo recuerdo en la Corte Suprema de Justicia que el ex magistrado Jerónimo Mejía lo indicó, que el señor Ricardo Martinelli estaba cubierto, amparado por el principio de especialidad. Lo dijo, y ahí está en los audios y videos de las audiencias. Sin embargo, aquí parece como que Juan Carlos Varela, Nito Cortizo, Gaby Carrizo se pusieron como en una organización, uno, para que el señor Ricardo Martinelli no corriera para presidente, y dos, violaron todo el debido proceso y todas las garantías que el expresidente Ricardo Martinelli tenía en el nuevo caso en el cual fue condenado injustamente. Entonces, Ricardo Martinelli Berrocal muy pronto estará libre de todos los casos. Saludos, Omar Sin. Sí, un saludo también para Jessica Canto, Shirley Castañeda, Ana Victoria Sin, Eric Aguirre, Adrián Calderón, Eliezer Priset, Kevin Reed, Kadira Sin, Norel Vibría, Daniel Araúz y David Urriola. Un saludo muy efusivo hasta Penonomé, a Germán Vergara, ese líder indiscutible de la provincia de Coclé. Un saludo para Cecilia Caballero de Catlin y un saludo para todos los compañeros del partido Realizando Metas de la comarca en Verá, que se están organizando para fortalecer más al partido Realizando Metas. Muy buenas noches.